Bienvenidos a este espacio al que pedagógica y amorosamente llamamos el Colibrí, un espacio que pretende fomentar el hábito lector. Ese hábito lector que nos ayuda a fortalecer la capacidad de análisis, a enriquecer el vocabulario, a dar lugar a la empatía, a habilitar las emociones, a polinizar historias, a colorear la imaginación, a florecer el pensamiento, pero sobre todo nos ayuda a pensar y a construir sentidos. Eso es tan importante para el ser humano, ¿no? Que pretende vivir con otros y de la mejor manera posible. Hoy vamos a charlar con Karen Lestarpe. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida a este espacio. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación, por permitirme compartir con vos este momento. La verdad que seguramente va a ser muy placentero poder charlar un poquito bueno, de lo que es el hábito lector, algo con lo que nosotros los docentes trabajamos mucho y al que le damos la importancia que realmente tiene. Karen, si querés, para ponernos un poquito en conocimiento, contale a quien nos escuchan quién es Karen Lestarpe, qué hace, dónde vive. Bien, bueno, Karen Lestarpe vive en La Prida provincia de Buenos Aires, un pueblito que es donde nací, donde me crié, donde elegí formar mi familia, donde elegí estudiar, trabajar, y si bien he ido haciendo otras actividades y carreras por fuera de La Prida, siempre con el anclaje en este pueblito chiquitito, 12.000 habitantes, que me ha dado la alegría, digamos, la emoción de poder transitar con sus cuestiones tradicionalistas, con sus cuestiones de querer hacer innovaciones dentro de lo conservadurismo de un pueblo. He formado familia, tengo a mi pareja, tengo 4 hijas, soy docente, estudié el profesorado para lo que la gente conoce como maestra, soy bibliotecaria, trabajo actualmente en la residencia estudiantil de la escuela agraria, soy la preceptora residente, es mi cargo titular. Y bueno, y después, como siempre digo, soy sindicalista, apasionadamente sindicalista, vengo del SUTEBA, soy actualmente la secretaria general de la CTA y digo, esa es un poco lo que me ha llevado siempre a estar en los ámbitos donde nos hemos encontrado con vos, Eduardo, donde nos hemos encontrado con distintos compañeros y compañeras, porque digo, tengo una gran pasión por la construcción colectiva. Nada se hace desde la soledad, siempre se hace con compañeros y con compañeras que codo a codo vamos diariamente queriendo transformar la realidad que tenemos. Karen, como bibliotecaria, eh, vivirás seguramente rodeada de material bibliográfico, pero te llevo a una pregunta clásica en este espacio que es eh, si pueden recordar sus primeros pasos o su primer contacto con un libro, con la lectura, si eso fue ahí cerca de alguna abuela, de algún tío, si los primeros fueron en el jardín, en la escuela, ¿cómo se dio eso, Karen? Vos sabés que amaba los libritos, que capaz que alguno y alguna va a recordar, esos libritos troquelados que eran de animalitos y que tenían diferente nombre, entonces era la vaquita tal, el patito no sé cuánto. Esos fueron como los primeros acercamientos que eran los libros más económicos y de fácil acceso, del cual mi familia no me los compraba, vengo de una familia muy humilde, pero sí me los regalaban mis tías, las hermanas de mi mamá, que una era madrina mía y otra era la madrina de mi hermano, eran dos
dos hermanas de mi mamá solteras, cuyos trabajaban y cuya cuestión económica siempre nos beneficiaba, y bueno, que nos regalaban esos libros y que nos hacían coleccionarlos, fue como mi primer acercamiento a ese mundo mágico de imágenes y de tesoro escrito, que me acercó mucho a los libros. Y después fueron, obviamente, a través del jardín, de la escuela, de la biblioteca popular, de la cual, justamente por tener difícil acceso a los libros, mi padre lo primero que hizo es hacerme socia de la biblioteca popular, entonces ya teníamos solucionado el tema del acceso al libro a través del préstamo, que lo hacía en mi época ya después de los últimos años de primaria o en la secundaria, los libros de texto de estudio, pero donde encontraba un ratito sacarme esos libros para la lectura por el placer, la recreación, pero siempre fue a través de llegadas desde otros lugares. Por eso a veces digo, no es necesario tener libros en la casa, cosa que me encanta tener y hoy tengo a montones, y afortunadamente puedo acceder a esos libros, pero digo, encontrar esos lugares donde los libros estaban y vos te los podías llevar fue como encontrar un mundo mágico, ¿no? Seguramente de pequeña, tal vez en los pueblos chicos como el tuyo, por ahí como el mío, en donde yo nací, que era Cacharí, eh, habitaba el canje. No sé si en tu ciudad Eh, también se daba esa posibilidad. sí, recuerdo muy, muy patente un libro de duendes que fui en la escuela primaria en los primeros años. Encontré ese libro que cuando lo abrías se desplegaba todo, que se armaba, vos abrías, imagínate, era de duendes, se desplegaba todo un bosque al abrir el libro y que le empezabas a mover las distintas endijitas que tenía, los distintos troquelados, y entonces aparecía el duende o se ocultaba de la puerta. Eh, fueron como esos libros que uno después quería tratar de conseguir y que estaban solo en la escuela. Pero bueno, sí, con los compañeros, con los compañeritos del barrio, las compañeritas ahí del barrio, no sé si era el canje, pero sí ese préstamo, de ese pasamano de qué tenés vos, qué tengo yo, ¿no? Claro, eso por supuesto es fabuloso. Karen, ¿la secundaria la hiciste también en tu ciudad natal? Sí, la secundaria fue un paso muy difícil porque, como ya te digo, yo soy la tercera de cuatro hermanos. Mis dos hermanos no habían terminado las carreras que se habían propuesto, por lo menos mi hermana mayor no había terminado en ese tiempo. Estudiar maestra implicaba irse de la Prida, no había logrado terminarlo, y mi hermano ni siquiera había terminado la secundaria, había hecho como un recorrido, así que como que mi padre no estaba muy convencido de que hiciéramos gastos en meterme en la secundaria, así que fue todo un desafío poder entrar a la secundaria, que estaba a 8 cuadras de mi casa, no era que me tenía que ir a otro lugar. Así que hice los 5 años allá del año 88 al año 92 en la secundaria en mi pueblo, lo cual eh, me habilitó. Creo que a partir de ahí ese desafío que se me impuso por cuestión económica, me habilitó el ser eternamente estudiante. Entonces, si me tuviera que definir de alguna manera, me defino estudiante, porque desde esa época y hasta hoy, día que sigo haciendo cosas, siempre estoy estudiando algo nuevo, siempre me estoy metiendo en alguna cuestión. Sí que hiciste, bueno, la carrera de maestra y luego te especializaste en bibliotecología. En realidad fue al revés. Ni bien salí en el año 92, egreso de la secundaria, no sabía bien para dónde ir, insisto, esto de la cuestión económica, irse de la Prida, alquilar un departamento, ir donde vivir, no era algo fácil, y mi madre ve en el diario local que había como que se publicitaba que en el Instituto 8 de La Plata, de forma no presencial, estas carreras a distancia, se podía hacer bibliotecología, y había otras carreras como museo, archivo.
Así que me embarqué primero en eso. Mi primer título fue bibliotecaria profesional. No tengo el título de bibliotecaria escolar justamente porque lo primero que hice fue ser bibliotecaria profesional. A partir de ahí, de no querer moverme de la Prida, me encuentro que, salvo la biblioteca popular, todas las bibliotecas que había en la Prida eran escolares, así que casi obligadamente hago la carrera de maestra. Luego de la carrera de maestra me especialicé o hice el profesorado en educación especial. Y bueno, después también ahí ya conocí el sindicalismo, hice a través de la CTA el instructorado en en formación profesional, en operador sociocomunitario. Bueno, hice la licenciatura en educación, ahora estoy haciendo unas diplomaturas, digo, así, no frenando nunca. Karen, ¿y te acordás qué se leía en tu adolescencia o qué leían tus compañeros, tus pares adolescentes, más allá de lo que tenían que leer por imposición de la escuela? Fueron años, te vuelvo a ubicar entre el año 88 y el año 92. Entonces, la verdad que la escuela nos obligaba a la literatura española, a la literatura caudillesca, eh, que tenían algo de atractivo en cuanto a lo que planteaba, pero no teníamos desde la escuela un acceso a una lectura recreativa, digamos, no teníamos como un acompañamiento que por ahí sí veo hoy que hay, y una orientación hacia lecturas más recreativas o más de placer. Entonces se accedía mucho a lo que era la literatura clásica. Digo, vos buscabas algo para leer en la biblioteca y te encontrabas con un Cortázar, con un Borges, digo, lecturas, si se quiere, difíciles, pero era lo que rondaba no había, digo, yo, por ejemplo, recuerdo en mis hijas, no sé, Harry Potter, que es algo absolutamente recreativo, y nosotros, yo por lo menos no recuerdo ni de mis compañeros haber tenido acceso a ese tipo de libros, sino a libros más clásicos, eh, más pesados, si se quiere, a pesar de la edad que teníamos. Karen, ¿y hoy con tus hijas intercambiás opiniones, intercambian títulos, hablan bueno, de la lectura, hacen un análisis, por ejemplo, de cómo se leía cuando nosotros éramos adolescentes, cómo se lee hoy, los distintos formatos? ¿Se dan esas conversaciones? Sí, te decía, tengo 4 hijas, dos muy lectoras tradicionales, muy lectoras del libro, me voy a acostar y me llevo el libro, estamos en el patio en el verano y mientras alguna está en la pileta, la otra está con el libro leyendo, y tengo otras dos que no, que van por los formatos más nuevos, digamos, pero me pasa que tengo una hija de 16 años que no es lectora así, pero hasta que encontramos los libros, por ejemplo, es muy de las causas feministas, muy de las causas de jóvenes, entonces también encontrar que hay libros que explican un montón de cuestiones, esto es muy de la simbología, del tema de por qué usar determinados pañuelos, de por qué utilizar determinados conceptos, encontrar que hay libros sobre esa cuestión la ha acercado a los libros, pero es muy de la lectura en formato virtual y muy de la lectura más corta, más inmediata, más fluida, que no una novela, por ejemplo. Eh, y la más chica, que también ha entrado un poco el territorio, tiene 14 años y está en el territorio más de la adolescencia, es como que todas esas series que andan dando vuelta, las series que se ven por tele, después de descubrir que también están escritas, bueno, la ha llevado a buscar algún libro de ese estilo. Las dos mayores, que ya están estudiando afuera, una ya está recibida,
son lectoras tradicionales, las que quieren el librito en el bolso y andan en la mochila con el libro. Karen, ¿y qué libros o qué autores a vos, si hay alguno, que decís, bueno, a partir de esta lectura hubo un quiebre, hubo un corte, hubo un antes y un después en algunas cuestiones? ¿Tenés algún material así que lo puedas calificar o poner en ese lugar? Sí, es como que de lectora he tenido como etapas, digamos, etapas donde he sentido la necesidad de encontrar un autor y seguirlo en todos los libros que, digo, imagínate, yo tengo 46 años, me gusta leer, soy una lectora asidua, así que imagínate la cantidad de libros que han pasado más allá de los libros que me obliga a la carrera que esté haciendo a leer, aquellos libros que uno define. Entonces, como que he tenido etapas de leer la novela recreativa, etapas de leer novelas históricas, etapas de querer leer historia, etapas donde, por ejemplo, ahora estoy mucho con el tema de identidades, de la formación de identidades. Por ejemplo, el último libro que me compré hace un mes es la historia de la primer niña trans en Argentina, es un libro que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que está escrito por la mamá de la nena trans, Mansilla, así que digo, hoy ando por esos rumbos. Recibí a través de un encuentro que hice con el Ministerio de las Mujeres el libro Ellas no fueron contadas, que es la historia de distintas mujeres referentes de distintos pueblos nuestros, de acá de la provincia de Buenos Aires, de mujeres que han sido muy significativas en la vida de cada localidad, pero bueno, no han tenido la relevancia, digamos, de ser protagonistas de una historia. Bueno, ese libro es otro de los que anda. Leyendo mucho también en este momento a Felipe Piña y toda esa revisión histórica hacia incorporar a las mujeres en la parte del relato. Entonces es como que tengo etapas, ¿viste? Etapas donde hay, por ejemplo, esto que te decía, en adolescencia haber leído Cortázar, haber leído Borges, y bueno, tener etapas de decir, lo tengo que volver a leer, porque la verdad que no sé qué significa, porque lo leí con otra cabeza, con otra mirada, pero digo, es como que van pasando esas cuestiones, libros que atesoro, eh, libros que llegaron a mí, que atesoro porque él me los dio, que capaz que no tienen un gran contenido literario, pero la persona que me los regaló es muy cercana, entonces los atesorás eternamente. Libros que compramos para tener en casa cuando las nenas eran chiquitas, entonces también, entonces como que a veces uno está en un momento y dice, voy a volver a leer esto, eh, entonces como que es medio como cíclica la cosa. ¿Sos de esas bibliotecarias que han vuelto a leer y releer y vuelta a leer El Principito? Sí, y marcarlo. Leerlo, volver a leer y entrar a marcar. Necesito en lo posible que el libro sea mío para poder rayarlo. Soy de las que rayan los libros, las que les pasa flujo de distintos colores, las que le escribe al lado de por qué lo marqué. Sí, mis libros están en un estado caótico, digamos, no son libros para prestar si alguien quiere tener una lectura, porque incluso a veces uno rescata eh, determinadas cosas, no se puede estar leyendo una novela totalmente ficticia y hay cosas que dicen eh, que las tengo que volver a leer, libros que tengo de hace muchos tiempos fotocopiados porque no tenía acceso al libro y lo quería tener porque el que me prestaban de la biblioteca no lo podía rayar, entonces libros fotocopiados en esos encuadernillados viejos que hoy usamos para cualquier módulo de la escuela y tener libros ahí guardados, pasar de libros recreativos a libros de filosofía,
y tener que retomar esa lectura, y ya te digo, y retomar frases, y por ahí me pasa de estar hablando y decir, bueno, che, vamos a preparar algo, y decir, pero yo esto lo había visto, y salir a buscar el libro para copiar textual una frase que me sirve para un trabajo, para algún tipo de exposición permanentemente. Permanente. Incluso descubrirme en momentos hablando y decir, ¿esto de dónde lo saqué? Que lo sé de algún lado, ¿y de dónde lo sé? ¿De dónde lo aprendí? Hablar de temas cotidianos, diarios con alguien y expresar conocimiento, voy a decir, ¿de dónde lo sé esto? Y tiene que ver con eso, con la lectura constante. eh, Digo, eso me pasa, pero porque también tomo esa lectura como algo que tengo que internalizar, me transporto, ¿viste que cuando hablas con alguien que lee te dice, no doy bolilla a nadie cuando hablo porque me metí adentro del libro y estoy viviendo en el mundo que me está, bueno, eso me pasa, entonces eso que internalicé tanto queda en mí, capaz que no lo uso a diario y en el momento menos pensado me salió, porque lo tenía adentro. Claro, somos por ahí de una generación que cuando nos hablan de la palabra aburrimiento tenemos que ir al diccionario, no sabemos lo que nosotros no nos aburríamos nunca. Vos imaginate, nosotros somos de una generación donde el libro era a veces tan inaccesible que somos del paturucito, del condorito. Hoy mis compañeras feministas le doy un condorito para leer, se muere. Es decir, ¿qué leía? Pero digo, somos de esa generación, de la generación de la revistita chiquita, pero encontrábamos qué leer, dónde leer. Digo, ese hábito lo formamos desde ahí. Después uno se va haciendo un lector más selecto en cuanto a contenido, más discriminador en cuanto al contenido, pero digo, venimos de esa época, yo soy de esa época de agarrar la revistita Villiquen y leer Pelo Pincho y Cachirula, digo, digo, de ahí formábamos el hábito. Claro. El hábito y la necesidad, creo que había una necesidad de leer. Karen, nombraste a Felipe Piña, el revisionismo, eh, por ahí sacando sí, sacando a Eva y a Cristina, que seguramente las nombrarías. ¿Qué mujeres de la historia sí te parece que han sido fundamentales o que han, a pesar de haber estado tapadas, ¿no? Porque la historia la escribían los hombres, entonces ¿Sí? las mujeres eran como unas eternas menores de edad, ¿no? Pero ¿qué mujeres por ahí decís, bueno, la verdad que esta la pelearon? Mm. Vos sabés que lo que me pasa con los libros de Felipe Piña es empezar a descubrir mujeres, digo, esto de haber leído la historia y de siempre como un reproche de no haberme dado cuenta en su momento, digo, en la época de la primaria, de la secundaria, no haberme dado cuenta de que cuando leía la historia las mujeres no existían. Digo, nadie duda de que existía San Martín y que existía una Merceditas porque tenía que ser la hija de San Martín, no porque tuviera que ser algo. Entonces lo que me pasó con Felipe Piña es empezar a descubrir eso, que hubo mujeres que la batallaron tal vez hasta mucho más que los hombres, siendo realmente heroínas, y que yo no las conocía, no sabía el nombre, no sabía que existían, ni siquiera me había puesto a pensar qué hacían por esa época. Si a mí me hace ruido vivir esta época y trato de transgredir algunas normas, se supone que tiene que haber mujeres que también les hacía ruido vivir en la época que vivían, que querían transgredir las normas. Entonces, me pasa que como que abrí el abanico de esas mujeres y es como que las empecé a idolatrar a todas por el solo hecho de ser solidaria o sorora, como se dice ahora, de no haberlas pensado, de no haberlas tenido en cuenta. Pero bueno, digo, después sí, las referencias, lo que me pasa es que me referencio con mujeres más cercanas. Digo, yo vengo, te decía recién, del sindicalismo. Entonces me referencio con mujeres con las que compartí. Algunas no están, otras están. Entonces me
resultan mujeres, digo, como que no, digo, vos me dijiste bien, sacando a Evita, sacando a Cristina, digo, que son referentas únicas. Después me referencio con cercanía. Yo tuve una responsable política que fue Laura Ramallo, una compañera del Claro, sindicato del interior. Digo, si vos me preguntás, una mujer, y fue ella, digo, y fue una compañera con la que militábamos paso a paso, pero tenía una amplitud de pensamiento que mucho de lo que hoy puedo hacer fue por lo que ella me dijo en su momento. El día de hoy, cuando tomo algunas decisiones, me siguen resonando sus palabras, los discursos de Estela Maldonado, digo, que son compañeras que tal vez fuera de nuestro ámbito el resto no las reconoce, pero bueno, por eso insisto en que me cuesta idolatrar gente como demasiado popular, ¿entendés? Y me idolatro o me referencio o me modificaron la estructura personas muy cercanas, que para mí fueron absolutamente valientes con lo que hacían, absolutamente entregadas a lo que estaban haciendo, y entonces eso las pone como en un lugar absolutamente excepcional para mí. la simpleza y la profundidad de la Colo Ramallo, la verdad es que llegó por toda esta región, ¿no? Por la Prida, por la Barriga Azul, creo que fue ya de todas estas regiones y bueno, también ahí tenemos Sonia Leso, nosotros tenemos a Cecilia Martínez, a María Laura Torre, a Silvia Almazán, la verdad que son mujeres que por ahí a veces con esa cuestión que por ahí, en algunos casos con sobrados argumentos para demonizar algunos sindicatos, pero en el caso de estas mujeres tan valiosas, tan constructoras de trabajo colectivo, la verdad que sería muy bueno. Y más que nada, los compañeros y las compañeras docentes, ¿no? Que los conocieran, que supieran la valía y lo que han hecho estas mujeres en otros tiempos, ¿no? Porque hoy es fácil. Es que eso es, digo, vos la nombrás así a Ceci Martínez. Digo, escuchar el relato, yo era muy nuevita dentro del sindicato, fuimos un día a una charla en Olavarría, donde Cecilia Martínez iba a contar los comienzos del SUTEBA, ¿no? Entonces, contar ella en primera persona lo que ellos habían hecho y lo que ellas habían hecho para armar el sindicato, por dónde habían pasado, esto que muchas veces se analiza el tema de hablar de los desaparecidos, las desaparecidas, hablar de la dictadura militar, pero escucharla a Cecilia, el relato que vivió en carne propia, lo que fue, lo que pasó, qué hicieron, qué no hicieron, eh, la pone a mí, me hace ponerla en un lugar que sí, digo, no sé, puedo hablarte de Juana de Arco, pero es muy lejos para mí, me explico, no, no es que está en un plano inferior, pero está en un plano más lejano, entonces esas mujeres que uno puede ver, que escucha el relato y que han hecho valerosamente cosas que en realidad después le modificaron la vida a ellas, pero me modificaron la vida a mí, te modificaron la vida a vos, para mí las pone en un plano sumamente sagrado, por decirlo de alguna manera. Qué importante, Karen, que en la secundaria, o por qué no también en la primaria, nos hubiesen hablado de, no sé, de Manuela Sáenz, la compañera y amante y espía de Simón Bolívar, ¿no? Que era la que desarmaba todas las cuestiones que le preparaban para, como trampas, y bueno, todo lo que ella construyó y lo que fue haciendo, eh, bueno, también Bueno, la capitana. Felipe Piña tiene el libro que es Mujeres Insolentes 2, nada, en tipo un formato de librito de cuento infantil,
tiene unas imágenes de cada una de estas mujeres con un relato muy breve de página, 2 páginas, contando básicamente qué hicieron, quiénes fueron y por qué no fueron contadas precisamente, ¿no? Y digo, ese librito es para tenerlo en la mesita de luz permanentemente, porque vos decís, ¿quién fue fulana? Y vas y lo mirás, o lo relees, agarrás, porque ya te digo, son 2 páginas de una de esas mujeres de nuestra historia argentina y de nuestra historia latinoamericana. Entonces digo, son esos libritos que tenés que tener a mano siempre, y por eso también hago mucho hincapié en que nombraba el libro este de Ellas no fueron contadas, porque en realidad son mujeres de nuestra provincia de Buenos Aires, que capaz que no nos cruzamos nunca ni nos vamos a cruzar, pero que hicieron historia en cada una de sus localidades. Claro. Se me venía a la mente rápidamente, valga la redundancia, Juana Zurduy, la valía de Bueno, esta mujer, y que yo la descubrí en el profesorado, no la vi nunca en alguna tal cual. canción por ahí en primaria, pero no la asociaba. Bueno, al igual que vos me pasaba, yo la letra de la canción de Juana Zurduy la canté toda la vida. Digo, la conocía, la tarareaba, pero nunca me detuve a leer la poesía de esa canción. Y fue a través de esto, de conocer la historia, de mirar, de poder ver quién era, qué hacía, qué era lo que había pasado, y ahí volver a esa canción y ponerme y detenerme a esa poesía. Eh, digo, esa cuestión me pasó también cuando esto que te digo de volver para atrás y de revisar, me pasó, por ejemplo, con los cuentos clásicos de, de la infancia. Recién cuando fui después del secundario, que estudié bibliotecaria, es como que ahí dije, yo tengo que volver a leer estos libros. Porque acá me están diciendo que estos libros decían otra cosa, que el contenido, digo, era otro. Lo que estaban eran abuelas relatándole a sus nietos, cuando quedaban al cuidado, distintas cuestiones de la vida, y se lo hacían con personajes de cuento, y eso yo no lo sabía, y entonces volver a releer y volver a mirar permanentemente. Bien, Karen, se nos está yendo el tiempo. La verdad que ha sido un placer conversar de esta manera sobre los libros, sobre la lectura, sobre el hábito lector. Yo creo que hay que replicar mucho este tipo de cuestiones porque nuestra sociedad, nuestros pibes necesitan esos espacios para poder pensar, para poder pensarse, para, para que no haya esos tiempos ociosos y que después se ocupan con otras cosas que, bueno, ya sabemos que son malas para todo el mundo, pero mucho más para nuestros jóvenes, ¿no? Que están en una edad hipercreativa y que si tienen la posibilidad de desarrollar eh, Sí. esas habilidades o esas inteligencias múltiples, son arrolladores nuestros jóvenes. Vos sabés que yo, nada, un placer, la verdad que no había tenido hasta el momento la oportunidad de charlar, siempre charlaba de alguna otra cuestión, pero de una entrevista y charlar sobre esto que es para mí tan placentero como el tema de la lectura, pero digo, también yo soy bibliotecaria, soy una férrea guardiana del texto escrito y encuadernado y tenerlo, viste, en casa, pero digo, también he descubierto que, que los jóvenes ante otra situación de la vida, de algo más rápido, de más fluido, de más dinámico, son grandes poetas, grandes, digo, ahora con los pibes y las pibas del freestyle, por ejemplo, que se la pasan rapeando, hacen poesía continuamente, y no es que la sacan de la nada, algo están leyendo, algo están viendo, algo, tienen mucho conocimiento de la realidad. Lo que pasa es que tal vez nosotros quisiéramos sentarlos en una silla con un libro en la mano, y eso
no sucede, pero digo, me parece que va por ahí el camino de decir, mira, el hábito de la lectura está buenísimo, después vemos en qué formatos y en qué tiempos, y me parece que estas charlas y eso, por lo menos a mí me recargan las pilas para decir, mirá qué bueno, Eduardo me entrevistó, hablamos de libros, hablamos de lectura, pero es algo que no está anclado en un rinconcito solo para los que tenemos más de 40. No, seguramente que no. Hace muy poco entrevisté a quien es el director de la Biblioteca Pública de Las Flores, una biblioteca antiquísima y que tiene muchísimos volúmenes, y para mi sorpresa me comentó que los jóvenes van mucho surgió el tema porque él me comentaba que cuando viaja a la Feria del Libro, generalmente trae títulos que los jóvenes les piden, y la verdad que eh, a pesar de estar en la docencia, eso me sorprendió, muchas de las cosas que él me comentaba, y la verdad que está buenísimo. Lo que pasa es que, como decís vos, seguramente ellos leen en otro tipo de formato, y está bien que así sea, los tiempos hay que ayornarse. Totalmente. Pero la verdad que Eduardo ha sido un placer, predispuesta siempre a repetir esto, porque la verdad que es buenísimo, y la verdad que a estar atenta a qué va generando, porque digo, son de las cuestiones que socialmente nos hacen muy bien. Si no, nosotros también siempre hablamos de lo inmediato, de lo que es hoy y que mañana ya está desactualizado, y digo, y tal vez no nos tomamos este tiempo para hablar de estas cuestiones que hacen a la formación de cada ser humano, ¿no? Es así, Karen. Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Te mando un gran abrazo y bueno, saludos a todos nuestros oyentes y a quienes nos ven también por el canal de YouTube Muchas gracias, del Eduardo, Provincial un Radio News. placer. Te mando un abrazo. Gracias. Otro para vos.